Vamos a iniciar nuestro estudio correspondiente al pensamiento de los presocráticos. Y en este primer video nos vamos a centrar en los filósofos que corresponden a la escuela de Mileto, que como ya los habíamos visto son Tales, Anaxímenes y Anaximandro. Si comenzamos por Tales de Mileto, lo primero que tendríamos que decir es que la tradición afirma que Tales de Mileto fue el primer físico o el primer investigador griego de la naturaleza. Aquí las palabras fundamentales son físico y la palabra naturaleza. Físico, pues porque busca el origen de las cosas en elementos materiales, y naturaleza porque se busca el origen de las cosas en elementos que no pueden cambiar. No se olviden que naturaleza significa esencia, aquellas cosas que subsisten a pesar de los cambios como tal. Entonces, la tradición ha denominado a Tales como el primer filósofo. Y en ese sentido, la tradición dice que es el primer filósofo porque es el primer griego o el primer hombre que se plantea la pregunta por el origen de todo lo que nos rodea, por el origen de todo lo real, desde una perspectiva lógica. Él se pregunta, ¿de dónde procede todo? Pero ese todo ya no tiene una explicación religiosa. Ese todo tiene que tener una explicación basada en elementos que podamos ver. Esa búsqueda de dónde procede todo es la pregunta que ocupa el pensamiento filosófico de esta época. No es una pregunta que solamente le atañe a Tales, sino que es la pregunta básica de todo el proyecto filosófico de esta época. Ahora bien, nosotros podemos precisar la época en la que vivió Tales. Y esto lo podemos precisar porque la tradición nos dice que él predijo un eclipse de sol en el año 585, un eclipse de sol que oscureció el Oriente Próximo y Egipto. Esto hace que hoy se acepte como válida la antigua cronología de Apolodoro. Apolodoro sitúa la vida de Tales entre los años 624 y 546 a.C. En cuanto a su nacionalidad, es un milesio, o sea, vivió en Mileto, pero tiene ascendencia fenicia. Pero a pesar de que tiene rasgos fenicios, el que haya vivido en Mileto nos permite afirmar que Tales era griego como lo eran los otros milesios que compartían con él. En cuanto a sus obras, la tradición nos informa de dos obras que posiblemente fueron escritas por Tales de Mileto. La primera con el nombre de Astrología Náutica y la segunda obra titulada Sobre los solsticios y equinoccios. Pero para ser muy sincero, no tenemos fragmentos de estas obras, mucho menos las obras completas. Por esa razón, muchos dudan si de verdad estas obras fueron escritas por Tales de Mileto. La tradición también considera que Tales de Mileto es uno de los 7 sabios de Grecia, junto con Bías. Bías fue el más destacado de los sabios griegos, vivió en Priene, hacia el año 600 nació y murió en el 530 a.C., acompañado del otro gran sabio griego que es Cleóbulo, que es un poeta. Este es nacido en Lindos y muere en el año 530 a.C. Solón, que es un poeta y reformador político de Atenas, que vive entre el 638 y el 558. Quilón, que es un magistrado de Esparta, que vive entre los años 600 y 520. Pítaco, un estadista que vive en Mitilene, eso queda en la isla de Lesbos, y vive entre el 650 y el 568. Y Periandro, que es un tirano de Corinto,
que se ubica su vida junto con la de estos 7 sabios griegos. A Tales de Mileto, además de lo anterior, se le atribuyen muchas profesiones. Algunos dicen que es político, ya que Tales de Mileto, antes de la caída de la Jonia y de la invasión de la Jonia y de la destrucción de Mileto, aconseja a la Confederación de Ciudades en una junta llevada en Teos la defensa de la ciudad. ¿Listo? Entonces muchos miran ahí al Tales político que se preocupa por la defensa de la ciudad. También otros miran en Tales a un ingeniero, ya que él un día le presenta al rey Creso un proyecto para desviar el río Alis. Otros lo llaman astrónomo porque él predijo un eclipse de sol, como ya lo habíamos dicho, en el año 585, y muchos también lo llaman matemático, que quizás es la faceta más conocida de Tales de Mileto. El Tales matemático. Y matemático porque a él se le atribuye el descubrimiento de 5 teoremas geométricos. El más conocido es el que lleva su nombre, ¿no? El teorema de Tales. Aunque muchos dudan que de verdad este teorema haya sido elaborado por Tales. Aunque está súper demostrado que él lo utilizó hacia el año 600 a.C., cuando Tales visita Egipto. Y el faraón se entera de su inteligencia y le pide que averigüe la altura de la gran pirámide de Keops. Y entonces, para resolver esa dificultad, Tales utiliza el siguiente principio, y es este. Toda recta paralela al lado de un triángulo forma con los otros 2 lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. Utilizando este principio, nuestro sabio clavó un bastón en el suelo de forma vertical. Aquí podemos ver el bastón de forma vertical. Y esperó. Y en el instante justo en que la sombra de su bastón, fue igual a la altura del bastón, entonces él determina que la sombra de la pirámide será también igual a la altura de este como tal. Los otros 4 teoremas de los que nos va a hablar Tales de Mileto son: el primero, titulado Proporcionalidad de los segmentos cortados por rectas paralelas. El segundo teorema es el de la igualdad de los ángulos opuestos por el vórtice. El tercero, que se llama igualdad de los ángulos de la base de un triángulo isósceles. Y el cuarto teorema es la bisección de un círculo. Pero a nosotros, además de la faceta de matemático, lo que más nos interesa es el Tales de Mileto filósofo. Y la tradición estudia a Tales también por sus aportes a la filosofía. Es más, muchos llaman a Tales de Mileto el fundador de la filosofía. Y eso lo atestiguan filósofos tan importantes como Aristóteles o historiadores tan importantes como Laercio. Pero lo que nosotros podemos decir es que en esta época la gente no tiene criterios para establecer una diferencia entre el Tales filósofo y el Tales científico. O sea, no hay una diferencia. A las personas les da igual, ya que aún no se había diferenciado claramente la ciencia de la filosofía. Por lo tanto, lo que debemos encontrar en Tales es más bien a un filósofo de la naturaleza, en donde los problemas de la física, los problemas del mundo material, están
estrechamente unidos a las preguntas filosóficas, a las preguntas lógicas sobre la realidad. Y en ese sentido, decir que física y filosofía como tal hacen parte de un mismo pensar. Lo que queda muy claro entonces es que Tales de Mileto no puede establecer ninguna diferencia entre su pensamiento filosófico y su pensamiento científico. En Tales vamos a encontrar a un pensador que integra tanto los problemas de la física como con los problemas de la filosofía. Pero en esa mezcla sí podemos identificar dentro del pensamiento de Tales tres grandes principios que orientan su reflexión filosófico-científica, si lo queremos llamar así. El primer elemento fundamental es este, y es que para Tales el principio de todas las cosas es el agua. Si queremos llamarlo así, esta es la tesis central del pensamiento filosófico de Tales. Junto con esta teoría hay otra teoría muy interesante que se llama el hilozoísmo. El hilozoísmo que afirma, y es que todas las cosas en sí mismas tienen vida, que todas las cosas en sí mismas están atravesadas por un principio vital. Y el tercer principio es que todos los cambios que se dan en la naturaleza se dan por procesos de rarefacción y por procesos de condensación. Esos son, o estos serían, los tres principios fundamentales sobre los cuales se articula el pensamiento filosófico de Tales de Mileto. La novedosa radicalidad de Tales está en que nuestro filósofo ya no continúa con la línea desarrollada por la mitología griega. La mitología griega afirmaba que el principio de todo se encontraba en una divinidad, en Caos, si ustedes recuerdan las tradiciones contadas por el historiador y escritor Hesíodo. Para Tales de Mileto ya no es un dios el principio de las cosas, sino que Tales afirma de forma muy novedosa que es el agua el elemento primordial del que surge toda la realidad. Toda la realidad proviene del agua. En el contexto en el que vive Tales, esta es una afirmación revolucionaria, porque supone un paso adelante en la línea de avance del pensamiento griego. Supone pasar de un pensamiento religioso que todo lo explica por medio de Dios a otra forma de pensamiento que va más allá de las explicaciones estrictamente religiosas. Y para entender esta idea, lo primero que tendremos que hacer es estudiar el contexto tanto geográfico como cultural en el que surge esta idea. O sea, esta idea no surge de la nada. Esta idea surge en un contexto. Y hay que entender de dónde surge la idea de que el agua es el principio, pero no solo el principio, sino que es la materia de la cual surgen todas las cosas. Este elemento es fundamental, el estudio del contexto para entender la novedad de esta idea que se desarrolla en Grecia. Lo primero que hay que decir es que frente al agua existe toda una tradición religiosa que sustenta la creencia del agua como líquido elemental o como sustancia de vida. Por ejemplo, para muchos, los lagos son venerados y los ríos, como el Nilo en esa época, son divinizados. Es más, la tradición de Homero nos cuenta cómo Océano es el origen
no solamente de los dioses, sino de todas las cosas que existen. En estos textos que nosotros encontramos en la Ilíada y que según Aristóteles son base para la comprensión de Tales de Mileto. En este sentido, según Aristóteles, la afirmación de Tales sobre el origen de las cosas a partir del agua está basada en esta comprensión que los griegos tenían de océano como el origen de los dioses y de las cosas. Ahora bien, lo anterior no puede llevarnos a entender que la filosofía deriva de la mitología. Ese sería un grave error. No podemos llegar a afirmar eso. Y es que para Tales de Mileto, el agua no es una divinidad como lo era océano, caos y noche. Está muy claro que para Tales de Mileto, el agua es una realidad natural, es un elemento material. En este sentido, la gran innovación del pensamiento de Tales no puede reducirse a que nuestro filósofo lo único que hizo fue reformular o modificar alguna teogonía que ya existía en ese momento. No olvidemos que la palabra teogonía es la explicación al origen de las cosas por medio de dioses. O sea, Tales no va a hacer eso. Tales no va a modificar, Tales no va a formular una nueva teogonía, sino que Tales es el primer griego que abandona el escenario social propio de los poetas como Homero y Hesíodo y el escenario mental propio del pensamiento religioso para ubicarse en un nuevo escenario de pensamiento. En esta perspectiva de cosas, la gran innovación de Tales está aquí, y es que Tales va a formular y con Tales se va a desarrollar un nuevo escenario de pensamiento que supera todo modelo teogónico de la realidad. Esta nueva generación de pensadores indaga el principio. Esta nueva generación de pensadores lo que busca es el arjé. Algunos también lo llaman arché. Se busca es el arjé del cosmos, con la seguridad de que este principio era de naturaleza material. El arjé de estos primeros filósofos o físicos, como los llamaban, sería una especie de sustancia única, la cual cambia constantemente tanto en sus afecciones, o si quieren llamarlo características, como en sus accidentes, o si quieren llamarlo manifestaciones. Entonces, es una sustancia única que cambia en sus afecciones y accidentes, mientras que permanece constante como el sustrato de todos esos cambios. Entonces, lo que los presocráticos y en este caso Tales buscaban era una sustancia que a pesar de los cambios permanece constante en el universo. En ese sentido, el pensamiento de Tales le plantea a los hombres de su época dos ideas fundamentales, dos ideas básicas. La primera, que el agua es el arjé de las cosas, y la segunda idea, que es que la tierra flota sobre el agua. Cuando nosotros vayamos a hablar del arjé en Tales de Mileto, el arjé muchas veces es entendido como el principio o la fuente a partir de la cual surge todo lo que existe. Y es muy poco probable que Tales hubiera utilizado la palabra arjé. Quizás lo que Tales utilizó fue la palabra physis, que significa naturaleza o constitución. Desde ahí entonces
es muy poco probable que Tales haya utilizado la palabra arge, que más bien lo que Tales utilizó fue la palabra physis. Pero lo que sí es seguro es que Tales se limitó a sostener es que en primer lugar existió el agua, así como Hesíodo había afirmado que en primer lugar existió el caos. Esta conjetura de que todo a partir del agua surge está basada en la observación y está basada en la observación de los siguientes fenómenos del mundo material. El primero, y es que el alimento siempre está húmedo. Y si usted se da cuenta, es lo primero que hacemos cuando introducimos un alimento en nuestra boca. ¿Qué es lo que hacemos? Humedecerlo a partir de la masticación y de la salivación. 2. Otro elemento que ve Tales de Mileto, y es que las semillas están secas, pero para dar la vida, esas semillas adquieren una naturaleza húmeda. Entonces las semillas para dar vida son de naturaleza húmeda. 3. ¿Qué observa? Que los cadáveres se secan progresivamente. Entonces Tales piensa que una persona cuando muere, un ser vivo cuando muere, poco a poco se va secando porque va perdiendo su principio vital. Estas observaciones lo llevan a Tales a concluir que es el agua lo esencial para la vida. Y a partir de estos datos de la observación y teniendo presente que el agua es el fundamento de las cosas húmedas, se concluye que el agua es el principio de todas las cosas. La segunda tesis afirma que la Tierra como tal flota sobre el agua, como un pedazo de madera o un navío. Es más, explicaba Tales que los terremotos se daban a movimientos del agua. Entonces, un terremoto, un movimiento de tierra, estaba precedido por un movimiento del agua. La afirmación de que la tierra flotaba sobre el agua es una idea que muy probablemente Tales tomó de las mitologías orientales, de las mitologías egipcias y babilonias más precisamente. En Egipto se consideraba a la tierra bajo la forma de un plato plano y con bordes en sus extremos. Pero este plato plano descansaba sobre el agua. El agua para los egipcios llenaba también el cielo y el sol navegaba en una nave a lo largo del cielo durante el día y de noche esta navegaba en la misma nave bajo la tierra. Entonces el sol se ocultaba en la noche porque navegaba debajo de ese plato plano. En Babilonia se pensaba que al principio todo era mar y que más adelante el dios de los persas, Marduk, este dios construyó una balsa sobre la superficie de las aguas y sobre ellas construyó una choza de cañas que acabó por convertirse en la tierra como tal. Esas son las dos fuentes sobre las cuales el pensamiento de Tales afirma que la tierra flota sobre el agua. Para ir concluyendo el estudio de Tales de Mileto, que afirma que el origen de las cosas está en el agua, podemos ir estableciendo las siguientes conclusiones. Lo primero que nos debe quedar muy claro es que para Tales el agua es el arjé de las cosas y que esta afirmación implica que para Tales el agua es el constitutivo
pero al mismo tiempo es el material originario, el cual persiste como un sustrato permanente de todas las cosas. En ese sentido, agua es lo que origina todo y de lo que está constituido todo lo que existe. Y que cuando las cosas cambian, lo único que permanece sin cambio es el agua que hace que las cosas sean lo que son. Lo anterior, por lo tanto, quiere decir que el agua, para Tales, es la esencia de todas las cosas. Y que como estas son cambiantes, el cambio constituye lo accidental. Lo esencial es, como tal, el agua. El agua es la esencia, el cambio es la manifestación o el accidente que toman las cosas a partir del agua. Por lo tanto, para Tales de Mileto, las cosas cambian y hasta pueden llegar a perecer. Pero ese cambio y esa muerte son aparenciales únicamente, porque no todo desaparece. Sigue permaneciendo su esencia. La esencia de las cosas permanece. Y en este caso, la esencia de las cosas es el agua. Entonces, cuando las cosas cambian y perecen, no todo desaparece, permanece su esencia, que es el agua. Esta idea es una novedad frente al pensamiento prefilosófico de la época en Grecia, ya que cuando Tales habla del agua como principio, no está señalando únicamente que todo procede del agua. Esa es una primera idea, pero no es la única idea, sino que también afirma que todo continúa subsistiendo a pesar de los cambios de la materia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que existe para Tales una primera causa de todo lo real. Esta es una idea totalmente nueva en el pensamiento de su época y es lo que hace que nosotros podamos decir que el pensamiento de Tales es filosófico, ya que con esta idea se está pasando de la simple observación de fenómenos a un plano mucho más conceptual, y es el de buscar las causas de todo lo real que existe en el mundo que nos rodea.